Saludos a nombre del Ministerio de Educación. Iniciamos nuestro webinar con el título ¿Cómo enseñar arte y cultura en la EVA? Hoy les doy la bienvenida a nombre de nuestra directora de la Dirección de Educación Básica Alternativa, Lucila Landeo Sánchez. Esta presentación se encuentra a cargo del especialista de Educación Básica Alternativa Walter Fermín Julca Gómez. Webinar dirigido a especialistas de las DRE, UGEL, de la modalidad de Educación Básica Alternativa, así como directores, directoras, directivos, docentes de los diferentes EVAs a nivel nacional y público en general. Damos inicio a nuestro webinar titulado ¿Cómo enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Adelante, Walter. Bien, buenas tardes con todos los participantes en este webinar. El webinar tiene como título ¿Cómo enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Antes de todo, permítame presentarme. Mi nombre es Walter Fermín Julca Gómez, especialista de la DEVA, de la Dirección de Educación Básica Alternativa. Mi especialidad es arte, específicamente música. 17 años tengo de experiencia en aula y ahora con una experiencia nueva aquí en la Dirección de Educación Básica Alternativa. Bien, el título es una pregunta a este webinar. ¿Cómo enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Pero para saber cómo enseñar, tendríamos que tener una respuesta, un par de respuestas a unas preguntas que anteceden a esta pregunta, valga la redundancia. Las preguntas serían, ¿qué es arte y cultura y por qué enseñar arte y cultura? Tendríamos que, en primer lugar, tener las respuestas de estas preguntas para poder dirigirnos al título, y por eso entonces yo les quiero invitar como preámbulo. Vamos a observar un video donde ustedes van a ver una manifestación artística y de repente vamos a reconocer el arte y la cultura dentro de este video. Por favor, adelante con el video. Acabamos de observar este video y ante esto nos surgen algunas preguntas. Y estas preguntas nos van a ayudar a responder las preguntas que anteriormente habíamos planteado. ¿Qué es lo que acabamos de observar?
Desde donde están ustedes conectados, yo quiero que ustedes reflexionen en estas preguntas. No podemos interactuar porque se generaría un desorden. ¿Qué es lo que acabamos de observar? Bien, lo que acabamos de observar es una manifestación artística. Un video que presenta un conjunto de manifestaciones artísticas que se complementan y terminan representadas en una danza, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de esa danza? Yo sé que nuestros colegas que son del sur, o de la Sierra Sur, saben a qué nos referimos. Y quizás todos los docentes de arte ya conocemos porque esta danza es una danza patrimonio cultural, es un patrimonio folclórico, es una danza muy reconocida a nivel nacional. El nombre de la danza es Huaylas. ¿A qué región pertenece? Pertenece a la región Junín. Ya reconocimos entonces la manifestación, el lugar y el nombre. Ahora viene una pregunta ya un poco más reflexiva, no casi en cuanto al análisis de lo que acabamos de ver. ¿Qué dice? La pregunta es, ¿se relaciona el video que acabamos de observar con la palabra cultura? ¿Ustedes creen que se relacionará el video que acabamos con la palabra cultura o con lo que significa cultura? Si nuestra respuesta es sí, ¿de qué forma, no? Nosotros acabamos de ver el video y en él hemos visto personas, tanto varones como mujeres bailando. Mujeres y varones bailando. Y no solo implica lo que es una danza, sino también esas personas o esos danzarines tienen vestuario. Y ese vestuario es típico de una región que ya mencionamos, la región Junín. Aparte del vestuario y los danzarines, también hay otro elemento que quizás no nos dimos cuenta. No sé si alguno de ustedes ya se dio cuenta, que es también la música. ¿Mm? La música con la que ellos, los danzarines, pues marcaban los pasos, ¿no? Aparte de eso, hay otro elemento que casi de repente no es visible, ¿no? Que es la actuación. Porque como ustedes vieron en el escenario, los danzarines representaban teatralmente algunos gestos y comportamientos típicos de su comunidad. Entonces, en esta manifestación, dentro de esa manifestación artística que es la danza, hemos encontrado un conjunto de manifestaciones, ¿no? Ahora sí pasamos a la siguiente y última pregunta es, ¿qué otras formas de manifestación artística conocemos, aparte de la danza? ¿Perdón? ¿No? Algunos de ustedes dirán, no, pues, el teatro, que lo acabamos de ver, también la música y las artes visuales también, ¿no? Y dentro de este video, ¿dónde estarán las artes visuales? Pues está en el diseño de los vestuarios, en los colores del vestuario. Son colores típicos, colores tradicionales de esa comunidad. Entonces, quiero que en primer lugar entendamos de que en una manifestación artística, ya sea danza o sea teatro, podemos encontrar un sinnúmero de expresiones culturales. El conocimiento, digamos, la expresión cultural de un pueblo determinado, ¿no? Pero para definir ya y para quedar con los conceptos, yo les voy a presentar algunos conceptos, ¿no? Unas definiciones, que obvio que no son las determinantes, porque cada uno tiene su definición de acuerdo al contexto, de acuerdo a la experiencia también que tiene y de acuerdo al conocimiento que tiene del área. En este caso, el área es arte y cultura. Y como es arte y cultura, es un área que recién se ha implementado en el diseño curricular de educación básica alternativa. Yo me imagino de que quizás los docentes que estén enseñando arte y cultura en esta oportunidad, en estos 2 años, no sean necesariamente de la especialidad, pero son docentes que les gusta el arte, ¿no? Les gusta el arte, pueden ser docentes de historia, que está más relacionada al arte. Entonces vamos con las definiciones, estimados colegas y participantes. Lo que debemos saber antes de pasar a la pregunta de cómo enseñar arte es
¿a qué llamamos arte? Aquí tengo un concepto que muchos pueden estar de acuerdo, como que otros no, también unos pueden verlo de repente muy superficial y otros pueden tener un concepto más rico en léxico y en significatividad. Bien, ¿a qué llamamos arte? Llamamos arte a la actividad intencional realizada con la finalidad de expresar ideas, emociones a través de diversas disciplinas, como las artes visuales, el teatro, la música, la danza o la combinación de las mismas, como también acabamos de ver. La danza es el núcleo o la base de ese lenguaje artístico de la danza, pero tiene sus complementos que ayudan a que esa danza sea rica. La actuación, entre el teatro, ¿verdad? En el maquillaje entró lo que son las artes visuales. Y la música también ingresó con el canto de los danzarines y las danzarinas y la música con la que bailaban. Ahora, vamos a relacionar este término antes, ¿a qué llamamos arte? Con a qué llamamos cultura. Porque recordemos que el área se llama arte y cultura y nosotros tenemos que saber a qué llamamos cultura. Bueno, cultura llamamos al conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, ¿no? Etcétera. Puede ser también una época histórica. Miren, y si unimos esto, el arte y la cultura, podemos decir que el arte tiene como finalidad expresar ideas y emociones y la cultura es un conjunto de conocimientos. Entonces, para definir, para dar una definición no precisa, pero abarcar la idea de lo que queremos hacer es que arte y cultura es un conjunto de expresiones humanas, expresiones que se rescatan, que transmiten conocimientos e ideas de una cultura determinada. Aquí en la imagen podemos ver, ¿no? Unos trabajos artísticos de la selva de Loreto, ¿no? De Iquitos, específicamente. Vemos unos loritos de madera. Esta es la madera balsa, que es livianita, ¿no? Acá tenemos también unos remitos. Estas son manifestaciones culturales. Aquí en esta imagen se nota claramente la mezcla del arte y la cultura. La cultura se ve representada en las canoas y en los remos. La mayoría o por no decir todos los pobladores, saben remar, saben movilizarse en canoa. Es parte de su cultura. Y miren cómo han hecho estos trabajos artísticos representando su cultura. Los loritos también son parte de su cultura, ¿no? Son como su identidad, la identidad de ellos. Bien, ante esto ya viene la segunda pregunta, que es, ¿por qué enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Era un área que estaba considerada solo en educación básica regular, pero dada la importancia que tiene y que ha sido demostrada en diferentes foros internacionales educativos, ¿no? La UNESCO lo ha reconocido en el 2006, ¿no? También en un foro educativo del 2006, donde dice que el arte ayuda al ser humano a sensibilizar, a comprender la realidad, a transformarla. Entonces, ¿por qué enseñar arte y cultura en la EVA? No necesariamente porque enseñan en EBR, sino que le tenemos que dar el sentido, digamos, preciso. Y aquí tenemos la respuesta a esto. ¿Por qué enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Enseñamos porque buscamos que los estudiantes desarrollen sus propias maneras de representar, explorar y comunicar imaginativamente sus ideas, sus sentimientos y sus emociones a través de los diversos lenguajes artísticos como la música, la danza, el teatro y las artes visuales. Por eso necesitamos enseñar, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios nos da enseñar arte y cultura en educación básica alternativa? Los beneficios son casi idénticos a los de EBR,
Sin embargo, ya más adelante les iré explicando por qué hay una diferencia. Los beneficios son los siguientes. Fortalece la identidad. Ojo, no ayuda a cultivar la identidad, fortalece. ¿Por qué decimos fortalece? Porque la mayoría de nuestros estudiantes de educación básica alternativa son personas adultas que ya tienen su identidad establecida. Ellos ya tienen su identidad cultural establecida. Es más, ellos participan de sus fiestas tradicionales, ¿no? No es como de repente un niñito o adolescente que recién está encontrando su identidad cultural. Y lastimosamente a veces más se contamina de culturas entre comillas, ¿no? Lastimosamente, no podemos utilizar el término, pero a veces se contamina de culturas externas y no tanto de la cultura propia. Entonces, volvemos al tema. Los estudiantes de educación básica alternativa ya tienen su identidad y el área de arte y cultura los ayuda a fortalecer. ¿Cómo? A través de la práctica de la misma, de la valoración de su cultura. Y ahí le encuentran un sentido más específico, más significativo para poder cultivar su cultura. Otra, refuerza la calidad en el aprendizaje. El área de arte y cultura refuerza la calidad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es digamos, una manera de desahogo, una manera de sacar, una manera de expresar. Hay personas, estudiantes, yo les digo por experiencia, que no pueden decir las cosas a veces eh, hablando y las pueden decir cantando. Hay estudiantes que no las pueden escribir, pero sí las pueden pintar. Hay estudiantes que tampoco pueden de repente expresarse, no son fáciles utilizando buen léxico, pero bailando expresan. Entonces, el arte es como una puerta para que todos los estudiantes se puedan expresar de mil formas, ¿no? A través del dibujo, la pintura, el teatro, la danza, la música. El otro beneficio, aumenta el entusiasmo y el interés en los estudiantes. ¿Quién de nosotros, los que estamos enseñando arte, no nos topamos con la sorpresa de que cuando ya empieza el área de arte, todos felices, ¿no? A diferencia de algunas áreas. Entonces, los alumnos contentos, ¿por qué? Porque es una manera de expresarse, les sirve a ellos para expresarse. Otro beneficio también, las actividades artísticas incrementan la percepción del entorno y generan en el estudiante una flexibilidad del pensamiento. Nos ayuda a reflexionar, ¿no? El arte nos ayuda a entender, a percibir, lo percibimos a través de la observación, ¿no? Del tacto, a través del oído. Cuando escuchamos una canción, nos vamos digamos, a una festividad, escuchamos una canción y decimos, esa canción es de tal lugar. Por ejemplo, escuchamos una marinera, ¿no? Vamos hablando también un poco de la costa. Una marinera, la región La Libertad, ¿no? Región La Libertad, Lambayeque, Piura. Entonces, digamos, nos transporta mentalmente solo con escucharla nada más. Entonces, las actividades artísticas incrementan nuestra percepción. Otra oportunidad, otro beneficio es, abre oportunidad en el ámbito laboral y mejora de calidad de sus productos. Este beneficio está pensado netamente en lo que es educación básica alternativa. Nosotros tenemos estudiantes en Piura, en Ayacucho, en Cusco, estudiantes de educación básica alternativa que son artesanos, son artistas, son artistas. Entonces, ¿qué? Algunos de ellos refuerzan, ¿no? Refuerzan sus conocimientos empíricos en un principio que han sido transmitidos de generación en generación, ya que el papá le enseñó de repente un ejemplo, ¿no? El papá le enseñó a pintar tablas de sargua, ¿no? Y él empezó mecánicamente, de repente, tradicionalmente, a pintar. Pero cuando ya vino la clase de arte y cultura, tocaron el tema de los colores. Y dentro de los colores hay colores primarios, secundarios, ¿no? Complementarios. Y quiera o no, el estudiante, al reconocer en la clase de arte, identificar los colores, entiende más su obra artística.
entiende más y le da mayor valoración a su obra artística. Si él ha pintado una tabla de Sarwa, ¿no? La pintaba por, digamos, por tradición, porque le decían estos colores le quedan. Cuando él recibe ya la clase de los colores primarios, secundarios, complementarios, ¿no? Él entonces entiende más su obra, por eso. Y mejora la calidad de sus productos, pues, mejora la calidad de sus productos. Otra, ofrece la oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en los ámbitos sociales. Eh, Les cuento una experiencia cortita. Miren, yo tuve una alumnita que cuando yo llegué a enseñar arte y cultura fue en Bagua Grande, en la región Amazonas, un colegio de educación básica regular. Yo llegué y me tocó lo que es la clase de canto. Entonces, todos salían y cantaban una canción de su agrado, por ahí empezamos hasta ir guiándoles más o menos a valorar su cultura con temas de su región. Y había una niña que cantaba, digamos, fluidamente y cantaba bien. Pasa que un día vino de repente el director, un par de colegas más, y se pararon a la puerta. Mi primera impresión fue que de repente estoy haciendo malas cosas, ¿no? Y terminaron de participar, la niña salió a cantar y se me acercaron y me dijeron que esa niña canta fluidamente y a qué se debe. Yo la verdad no sabía y el problema era que esta niña tenía un problema de dislexia, pero a la hora de cantar, imagínense, cantaba fluidamente. Ese es digamos, el poder que tiene el arte. Ese es el poder que tiene el arte. Imagínense, todavía cuando se enfrenta a un público debería ponerse más nerviosa y no sé, notarse más ese problema. Sin embargo, ella cantaba fluidamente. ¿Por qué? Porque hacía lo que le gustaba. Otro beneficio, promueve el trabajo en equipo, genera un mejor ambiente escolar entre los propios estudiantes y también con el profesor. Bien, eh, hemos visto ya qué es el arte, qué es la cultura, por qué enseñar arte y cultura también. Y ahora sí ya vamos a pasar al bloque 2, que es cómo enseñar arte y cultura en educación básica alternativa. En este bloque 2 vamos a ir ya con el título, profundizando el título del webinar. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a tomar como inicio el perfil de egreso según el CNEP. Si ustedes se han dado cuenta, en el perfil de egreso, cada ítem se relaciona a un área determinada. Bueno, yo no he copiado los 11, solo he cogido el ítem que está relacionado a lo que es horticultura. Miren, el perfil del egreso del alumno, al egresar, dice que el estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad. Crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. Este perfil se relaciona bastante con las competencias. Pero ahora, dentro de la currícula, digamos, del programa curricular, que los docentes de arte de EVA me imagino que lo tienen, hay un capítulo donde dice caracterización de los estudiantes de EVA. Esta caracterización es importante que nosotros sepamos. Antes de enseñar arte, tenemos que conocer esta caracterización. Ahí está con su explicación. Acá nada más he puesto los títulos. ¿Por qué? Porque más o menos este nos da el contexto de qué tipo de estudiantes vamos a encontrar. No son como en educación básica regular. Entonces, por ejemplo, aquí están. Son personas que a partir de sus interacciones con su entorno familiar, sociocultural y ambiental han construido su identidad. Como les dije anteriormente, estas personas, estos estudiantes ya tienen su identidad construida. Lo que nosotros hacemos o debemos hacer en el área de arte y cultura o con el área de arte y cultura es fortalecer esa identidad. Fortalecer para que esta identidad se cultive con mayor, digamos, mayor empatía, con mejor, con mayor ganas, como se puede decir. Otra característica,
actúan y participan activamente en la sociedad. Muchos de ellos son adultos, dirigentes, ¿no?, comunales. Poseen saberes y experiencias desarrolladas a partir de la interacción con las personas y su entorno. Tienen una vida social ya. Son personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio. Personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio. O sea, son personas que ya han quemado etapas, que en la vía regular de repente no lograron los objetivos, pero ellos están poniendo de su parte y todas las ganas porque tienen objetivos, tienen motivos. Y nosotros, como docentes, tenemos que valorar y estimular esas motivaciones que ellos tienen. Tenemos que ser un impulso para ellos, ¿no? Se comunican en castellano y una lengua originaria, comprenden el mundo natural y artificial en el que viven desde sus experiencias de vida y cultura. Son personas que utilizan el cálculo matemático en diversas situaciones personales o laborales de su vida. Otra característica es que son gestores de su propia economía. Ahí va, hace rato cuando hablaba de los beneficios, son gestores de su propia economía, son personas que trabajan. Tenemos tenemos estudiantes que trabajan, generan su propia economía, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos este contexto para nosotros poder plantear no solo el área de arte, sino todas las áreas, para ir enseñándolos desde ese punto de vista. No solo acumularlos de conocimientos, sino también tener en cuenta sus motivaciones, su tiempo disponible, y nosotros adaptarnos de repente y sacar el mejor provecho del tiempo que podemos tenerlos. Participa del mundo digital y o tecnológico. Algunos de repente les cuesta, como también nos costó a algunos docentes en esta pandemia, ¿no?, adaptarse. Estábamos acostumbrados a otro tipo de enseñanza, pero nos chocó, imagínense. Entonces, ellos participan del mundo digital. Ahora yo creo que ya la mayoría está teniendo conocimiento del mundo digital. Son personas que requieren desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Y la última característica es que comprenden y aprecian la dimensión espiritual y religiosa de la vida. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Competencias del área de arte y cultura. Son 2 competencias. La primera es aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que se define como la interacción entre el estudiante y las manifestaciones artístico-culturales. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que nosotros, antes de enseñar al estudiante, tenemos también que comprender el significado de las competencias. ¿Qué quiere decir que aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales? ¿No? Que nosotros tenemos que presentar al estudiante una manifestación para que él interactúe. La otra competencia es crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Esto quiere decir que el estudiante utiliza diversos lenguajes artísticos para expresar o comunicar mensajes, ideas y sentimientos. O sea, en la primera parte, él aprecia, conoce, ¿no?, identifica, observa, valora. Y en la segunda parte ya él toma la iniciativa de crear. No necesariamente reproducir algo igual o copiar, sino crear con su propio estilo, respetando siempre o tomando en cuenta siempre las características de cada cultura, de su cultura. Estas competencias tienen capacidades. Cada competencia tiene 3 capacidades. Estimados asistentes, colegas de arte, especialistas, es imprescindible que tengamos conocimiento de esto antes de enseñar arte y cultura. Tenemos que conocer, ya hablé hace un momentito, el contexto de cómo son nuestros estudiantes, conocer las competencias, cuáles son las competencias, y ahora vamos a las capacidades. Las capacidades que tiene cada competencia son como, digamos, los pasos que debe realizarse, o los procesos que debe realizarse para lograr una competencia. Miren, en la competencia de aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales,
Lo primero que tiene que hacer el estudiante es percibir manifestaciones artístico-culturales. ¿Y qué hace, en qué consiste eso? Bueno, consiste en que el estudiante va a utilizar los sentidos, va a observar, va a escuchar, va a describir, va a analizar las cualidades, ¿no? Al ver la obra o manifestación artística. Después de que él percibe, él contextualiza ya. ¿Y qué significa contextualizar? Bueno, es informarse acerca de la cultura en la que se originó esta obra artística, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué representa para esta comunidad? ¿No? Un ejemplo, miren, digamos, si nosotros nos vamos estamos en Piura y vamos al Parque Grau, vemos el monumento de Miguel Grau, nosotros automáticamente relacionamos ese monumento, esa obra artística que es escultura, que pertenece a las artes visuales, la relacionamos la concepción automáticamente con Piura, con ¿no? Con su identidad, digamos, el caballero de los mares, y nos da gran significatividad. Entonces ya cuando contextualizamos es cuando nosotros pensamos y relacionamos la obra de arte con el contexto, el sitio donde se desarrolla. La última etapa o parte de esta competencia, la última capacidad de reflexión creativa y críticamente sobre manifestaciones artístico-culturales. Aquí, él va a interpretar las intenciones ya del artista, qué quiso manifestar, qué significado tiene, ¿no? También va a emitir juicios de valor, de repente, de alguna manera crítica constructiva, ¿no? Y esto lo va a hacer a través de la percepción. La percepción. Entonces, la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales, tiene 3 capacidades: percibe manifestaciones, contextualiza las manifestaciones, reflexiona creativa y críticamente sobre las manifestaciones. Ahora sí, vamos con lo que es la otra competencia. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos, que también tiene 3 capacidades. Los 3 pasos para lograr esa competencia son: explora y experimenta los lenguajes artísticos. Al explorar, ¿qué hace, no? El estudiante al explorar, él experimenta, improvisa, desarrolla habilidades, usa materiales, herramientas y técnicas digamos, de los diversos lenguajes del arte. Él explora. Un ejemplo, ¿no? Para explorar y experimentar los lenguajes artísticos, ya cuando él, vamos a tomar el ejemplo del busto de Miguel Grau. Él ya quiere hacer un busto él imaginemos que sea de Lima, y que quiere hacer un busto de Santa Rosa de Lima. Vamos entrando un poco con la religión. Entonces ya él va a explorar y experimentar. De repente lo va a tratar de hacer de arcilla, lo va a tratar de hacer de plastilina, ¿no? Entonces ya él va a utilizar materiales y va a experimentar. Esa es la capacidad de esa competencia, experimentar. En esta parte ellos se van a equivocar, van a cometer errores. Se van a equivocar, van a cometer errores, pero nosotros tenemos que estar ahí para orientar, no darle la solución, sino orientarle y darle opciones de cómo mejorar el trabajo o de repente probar con otro material. Entonces, ese es el seguimiento que tenemos que hacer. Porque si nosotros abandonamos digamos, esta labor en esta parte, como que el estudiante no va a encontrar motivos, se va a frustrar y de repente abandona el trabajo. Y esta es una parte importantísima. La primera. Lo segundo es aplica procesos creativos. En aplica procesos creativos ya nosotros ya le damos las pautas. Las pautas, ¿no? Primero experimentan de acuerdo a sus posibilidades, luego ya le damos las pautas, ya él va a aplicar esos procesos creativos y obvio que también va a poner su toque de creatividad. Su toque de creatividad. Miren, les cuento una experiencia de que cuando hicimos teatro una vez en un colegio, quise elaborar sangre artificial para la obra de teatro.
Entonces yo utilicé lo que era el jugo de la beterraga con un poquito de témpera. Y bueno, pues lo mezclaba y eso lo utilizaba. Pero un estudiante no contento con lo que hacíamos, y eso es bueno, que nosotros no debemos privar al estudiante de su creatividad. No somos conocedores de la verdad absoluta, tenemos que darles la libertad a que ellos experimenten, encuentren nuevas soluciones. Había agregado otro elemento donde era mucho mejor el producto del que yo tenía, y yo como docente, ¿no? Yo les hablo de experiencia de aula. Entonces, y como docente, lo primero que hice fue felicitarlo, porque lo que yo había presentado era una sangre un poco, digamos, que se diluía rápido, y él había presentado una sangre un poco más real. Entonces le pregunté qué había hecho, he hecho esto, y todos optamos por mejorar ese producto. Entonces, al aplicar procesos creativos, también tenemos que entender que el alumno va a poner de su creatividad, va a agregar algo de su creatividad. Ahora sí, por último, evalúa y socializa sus procesos y proyectos. En evalúa, bueno, significa registrar sus experiencias, comunicar sus descubrimientos y compartir sus creaciones con otros para profundizar en ellos y reflexionar sobre sus ideas y experiencias. Bien, vamos a continuar. Si hablamos del enfoque por competencias, que también tiene que ver con el arte, ¿no? Con las áreas curriculares, solo para recordar que el enfoque por competencias o aprendizaje basado en competencias es una metodología educativa cuyo fundamento es facilitar que los alumnos adquieran los contenidos de cada materia a través de las situaciones prácticas y entornos experimentales, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el estudiante va a construir su propio aprendizaje, va a construir su propio aprendizaje a través de situaciones prácticas y entornos experimentales, practicando, experimentando, equivocándose, él va a construir su aprendizaje. Y como decía un dicho, lo que me dicen lo olvido, lo que lo hago lo recuerdo. Ese es el lema. La evaluación continua, que es parte también del enfoque por competencias, en el enfoque por competencias tiene otra propuesta. Si un alumno ha fallado en la evaluación respecto a una habilidad o conocimiento concreto, le propondremos una prueba para evaluarse de nuevo en la parte en la que no, en esa parte en concreto. Por ejemplo, si nuestro estudiante, ya vamos a hacer un ejemplo ahorita con la danza. Si nuestros estudiantes presentan una danza y esa danza tiene 5 pasos, un ejemplo, ¿no? Esa danza tiene 5 pasos y de esos 5 pasos solo hacen bien el paso 1, 2, 3. El paso 4 y paso 5 no lo hacen. Entonces, ¿cómo era la evaluación antigua? Tenían que bailar todo de nuevo, ¿no? Y teníamos que evaluarlo todo. Yo creo que acá nos dice en la evaluación continua que nosotros debemos centrarnos en lo que está fallando concretamente. Entonces, tendríamos que volver a evaluar el paso 4 y el paso 5 y luego ya hacer una retroalimentación para poder ver el producto final. No podemos estar repitiendo todo. En la pintura, si dibujó un árbol y lo pintó de rojo, bueno, parte de su creatividad, pero el tronco era demasiado fino y la copa era demasiado, no había proporción. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar ahí? Pues la proporción, ¿no? Tiene que haber proporción. Por ejemplo, en el teatro, si el estudiante actúa bien, no hace gestos y todo, pero dentro de eso, el componente de que no habla fuerte y claro, entonces tenemos que trabajar en ese aspecto, ejercicios vocales, ejercicios de diafragma para que tenga una voz potente y pueda, digamos, representar su personaje más preciso a través de la voz. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por bloques, no trabajar en conjunto, subdividir la expresión artística o el trabajo del estudiante y ver en qué está fallando y tratar de reforzar eso. Bien, miren, por encargo de la directora también me han comentado que tenemos a veces algunos colegas problemas para ingresar a lo que es la plataforma web y poder descargar las experiencias de aprendizaje. Miren, acá hay un título que dice cómo ingresar a la plataforma web y por tal motivo vamos a observar el siguiente video. ¿Ya? Adelante.
Bien, acaban de ver el video tutorial. Yo hice unas capturas de pantalla para poder explicarles un poco y ir específicamente a lo que es el área de horticultura. Acá, por ejemplo, observamos en esta diapositiva la página, ¿no? La dirección Aprendo en Casa, plataforma educativa. Luego pasamos a lo que es, perdón, vamos a llenar el documento. Estimados colegas, yo sé que la mayoría de repente de ustedes ya conocen este procedimiento, pero no está de más repetir, nos va a tomar un par de minutos porque aún se presentan problemas. Aún algunos colegas de repente estamos padeciendo con eso, ¿ya? Llenamos el DNI, la fecha de nacimiento, marcamos soy humano y le ponemos ingresar como visitante. Ahí nos va a presentar un CAPTCHA, como se dice, y puede ser, te pide ahí, ¿no? En este caso dice, haga clic en cada imagen que contenga una motocicleta, a veces pide un barco y así, por el estilo. Luego nuevamente te pide confirmar que no eres robot y nuevamente te envía un CAPTCHA donde te dice, haga clic en cada imagen que contenga una bicicleta. Y ya como les digo acá, no necesariamente tiene que ser una moto o una bicicleta, a veces te pide un tren, un barco, cualquier imagen, y tú tienes que reconocer la imagen y darle clic y luego le das verificar. Luego pasamos ya, ingresamos a la página, a la plataforma, y vamos a escoger lo que es básica alternativa. Básica alternativa inicial, intermedio y avanzado, ¿verdad? Después que escogemos, y en este caso yo había escogido avanzado, sale acá bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos, y nos vamos al ítem y le damos donde dice seguir aprendiendo. En seguir aprendiendo ya nos salen las 4 áreas, que son ciencia, tecnología y salud, arte y cultura, inglés, educación para el trabajo. Yo le di clic en arte y cultura y hice la captura de lo que me salió. Me salieron 5 experiencias de aprendizaje. Mi voto, tu voto, nuestro futuro, que fue la primera, y así sucesivamente. Luego, di abrir en arte de calidad una oportunidad para crecer y me salieron estos archivos. Una vez que te salen estos archivos, tú ya estás dentro de la experiencia. Le das clic en cualquiera de los documentos y se descarga. En esta última captura podemos ver, por ejemplo, la ficha. Reflexiono y me organizo para elaborar mi producto artístico. Ya, esta es la ficha con la que vamos a trabajar con el estudiante. Estimados colegas, tratemos de practicar esto. Y ahora sí continuamos. ¿Cómo enseñar en pandemia? A todos nos tomó por sorpresa. Eso sí está claro. Y hemos considerado, bueno, se han considerado 3 puntos. Dentro de los 3 puntos, ninguno más importante que el otro, pero sí podemos decir que nos ha costado y hasta ahora de repente a algunos tenemos que desarrollar habilidades relacionadas con el manejo de las TIC. Estimados colegas, ya no solo en pandemia, sino que ya cuando volvamos a las aulas, tenemos que tener dominio pleno de las TICs, porque esa es una puerta, una ventana que nos va a ayudar a nosotros a interactuar, a comunicarnos, a ver más vías o más canales de comunicación y que van a favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes. Debemos desarrollar esas habilidades. Otra es contextualizar las experiencias de aprendizaje. Aquí ha habido un problema que surge en diversas, digamos, modalidades, ¿no? Tanto en la educación básica, regular, como en la alternativa, y hasta puede ser en la especial. ¿Qué pasa, colegas? Que a veces, bueno, aprovechamos este problema, este tema para decir que a veces nosotros, digo nosotros, ¿no? Porque también soy docente de arte. Descargamos las fichas de la plataforma tal y como está y las enviamos. Y no todos, por supuesto, no todos, pero hay algunos que sí, no nos tomamos la paciencia. Imaginemos que en la situación significativa de la experiencia de aprendizaje 7 o 6 que ya pasó, mencionaba el tren eléctrico. La estación del tren eléctrico en La Victoria tiene unos murales relacionados con el pop art, y cuando llega a la estación de San Borja encuentra unos murales andinos, el tren eléctrico y como elemento o como sujeto o como, ¿no? Elemento principal habla del tren eléctrico. Imagínense que esta ficha llegue a la región Amazonas,
En Amazonas no hay tren eléctrico. Entonces, ¿qué pasó? Nuestros estudiantes como que no van a encontrar el sentido, como que se van a confundir. Por eso es necesario, colegas, que nosotros descarguemos, revisemos y contextualicemos. Entonces, podamos hacer una experiencia, una situación significativa acorde con la nuestra. Podemos cambiarla, adecuarla o podemos cambiarla en su totalidad. Y también, pues, no registrar los avances de los estudiantes. Eso sí nos queda claro. Vamos a observar el tercer video, en este caso, acá dice segundo, pero es tercer video. ¿Por qué es importante y necesario el arte y la cultura en la educación? ¿Cómo puede el arte contribuir a una educación de calidad? Diversas organizaciones señalan la importancia de incluir el arte y la cultura como parte de todos los currículos educativos, considerándolos necesarios para el desarrollo individual y social de todos los estudiantes. El arte y la cultura estimulan el pensamiento crítico y divergente y la búsqueda de soluciones creativas a problemas. Promueven la tolerancia y la sensibilidad, contribuyen a un fomento de valores y actitudes ciudadanas, y a un mayor conocimiento de nuestra identidad y de la diversidad cultural. Pero, ¿cómo podemos mejorar nuestra práctica pedagógica en el área de arte y cultura? Te presentaremos algunas ideas que puedes poner en práctica. A través del arte podemos despertar las emociones. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de nuestros recuerdos están relacionados a situaciones y experiencias concretas, como cuando jugabas en el patio o cuando salías de paseo? Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención ni aprendizaje y tampoco memoria. Yo creo que el arte nos puede asombrar, emocionar y divertir. Puede lograr despertar en nosotros la curiosidad y la imaginación. Utilizar en clases herramientas audiovisuales como películas o videoclips, usar celulares, visitar museos, caminar por la ciudad, observar la naturaleza o algo tan sencillo como comenzar la clase diferente a como lo hacemos normalmente puede sacar de la rutina a los estudiantes y convertir nuestra clase en una experiencia de aprendizaje mucho más gratificante para ellos. Del arte como producto al arte como proceso. En la clase de arte, los estudiantes necesitan experimentar, explorar con distintos materiales o instrumentos, investigar ideas, lanzar hipótesis y reflexionar sobre ellas, así como lo hace un científico o un artista. El arte nos enseña que la vida está en constante transformación y reconstrucción. Como docentes debemos promover que produzcan bocetos o ideas preliminares, que vayan afinando los detalles de sus trabajos, que observen el trabajo de otros artistas como referencia y que compartan sus avances en el proceso. Debemos observar y evaluar esos aprendizajes y no solo el producto final. A través del arte podemos conectar la educación con la realidad. ¿Cómo podemos lograr un impacto positivo fuera de la escuela? Necesitamos mirar al exterior, a nuestra comunidad, a nuestro barrio o ciudad, involucrar a los vecinos, a las familias y a los artistas locales en los procesos educativos. Conocer y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos tanto en nuestra localidad como en el mundo. Acabamos de ver un video que toma como ejemplo, ¿no?, estudiantes en una escuela de EBR, pero ya en un contexto normal, ¿no?, sin pandemia. En el contexto normal podemos de repente trabajar, y está la recomendación que es trabajar, fomentar que los estudiantes trabajen en equipo. Y quiero resaltar esta frase o este ítem o esta recomendación, que es dar la libertad al estudiante para que se exprese a través del lenguaje artístico de su agrado. Si nosotros debemos ver estrategias como docentes para que el estudiante se sienta cómodo y pueda expresar lo que queremos hacer a través del lenguaje artístico de su agrado. Por ejemplo, si hacemos danzas y hay uno que no puede bailar o por su religión, como pasa en algunos casos, no puede danzar, pues nos puede apoyar en lo que es el maquillaje. Y al aplicar maquillaje ya está utilizando lo que son las artes visuales.
o en la escenografía también está utilizando las artes visuales, o al tocar un instrumento está utilizando la música. Entonces, nosotros tenemos que encontrar este complemento de que no puede haber un estudiante sin que practique el arte. No puede haber un pretexto para no hacer arte. Tenemos que ver la forma, ¿no? Por ejemplo, en el teatro también pasa lo mismo. Al que no le gusta actuar, bueno, pues se dedica a lo que es el maquillaje, a lo que es la decoración del escenario y así por el estilo. Y pues no, registrar el avance y realizar la retroalimentación. Esto se da en un contexto normal, no necesariamente un contexto de pandemia. Se da retroalimentación, pero es un poco complicada, ustedes ya saben. Y por último, para cerrar, vamos a ver algunas estrategias para trabajar el área de arte y cultura. Establecer canales seguros y confiables de comunicación, ¿no? Seguros y confiables. Puede ser a través de llamadas telefónicas o de repente redes sociales, pero quedar establecido. No podemos un día comunicarnos a través de un medio y para la siguiente clase de otro medio, como que eso desorienta al estudiante. Y nosotros hemos visto que como que se va perdiendo ya un poco la participación del estudiante a partir de julio, como que ha ido disminuyendo en las escuelas y también eso a veces depende de nuestras estrategias. Otra es establecer horarios adecuados para comunicarse con los estudiantes. Hacer un consenso y adecuarse a lo que ellos, nuestros estudiantes de EVA, como ya lo dije, sus características, muchos de ellos trabajan. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y adecuarnos, buscar un horario adecuado para poder comunicarnos y establecer una comunicación con ellos. Y por último, pues, utilizar las redes sociales como herramienta para el logro de aprendizajes. Esto me va a tomar un minuto. Acá hay algo muy importante. Miren, colegas, si ustedes manejan esto de las redes sociales, sería recomendable, a título personal lo digo, de que se pudiera crear una página de Facebook donde ustedes pueden agregar a sus estudiantes ahí y la explicación de sus clases, de la experiencia de aprendizaje, la pueden grabar en vivo. Y el estudiante ya, cuando él de repente va a trabajar, no pudo asistir a la clase, cuando él regresa, entra a la página y encuentra el video. Es más difícil que grabemos un video y lo enviemos por WhatsApp, ¿no? A veces es muy pesado si enviamos un audio con explicaciones. Entonces, por ahí podría haber una puerta, pero yo lo dejo en la creatividad. Maestros, colegas de arte, a todo público en general, seamos creativos. Seamos creativos. En estos tiempos de pandemia, en los tiempos que se vienen, siempre seamos creativos y demos una puerta abierta para que el estudiante se exprese. Bueno, sin más que decirles, yo les agradezco bastante su participación. Estamos en contacto. Algunos de ustedes ya tienen mi número, les agradezco bastante. Muchas gracias. El tema desarrollado por el especialista de la Dirección de Educación Básica Alternativa, Walter Julca Gómez. El tema, cómo enseñar arte y cultura en la EVA. Hemos escuchado cómo el arte es un canal para expresar nuestra identidad, para promover un clima motivador del aprendizaje, para el desarrollo de los enfoques del currículo nacional, sobre todo el enfoque intercultural. El área de arte y cultura promueve el desarrollo de la autoestima, el trabajo colaborativo y también, por supuesto, la evaluación formativa. En la EVA tenemos estudiantes que ejercen su ciudadanía, poniendo en práctica la competencia o las competencias, aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales y también la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Es muy importante el webinar de hoy que se ha desarrollado. Queremos también, a su vez, felicitar y promover, motivar a los docentes que vienen desarrollando el curso formativo, experiencias de aprendizaje en la modalidad de EVA, así como también invitar a participar en los próximos cursos formativos, como son formación de acompañantes pedagógicos para la alfabetización en EVA, fundamentos y enfoques para la atención educativa de personas privadas de libertad y también fundamentos y enfoques para la atención educativa de personas adultas mayores. A nombre del Ministerio de Educación, damos las gracias por habernos acompañado en este webinar.